Muy buena noticia. Hoy día tengo en el estudio, en el programa, a uno de sus ex asesores, de sus ex amigos, al señor Carlos Tapia. Lo hemos convocado para hablar sobre Artemio, sobre Sendero Luminoso y sobre críticas que se le está haciendo a la inclusión de las conclusiones de la CBR en los textos escolares. Él, como ustedes saben, fue un comisionado de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y en la segunda media hora viene el mago Plomo para hacer aparecer y desaparecer varias cosas en el estudio. Así que de inmediato le doy la bienvenida a Carlos Tapia. ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Y le agradezco porque sé que usted tenía hoy día una cosa muy importante y que después del programa tiene que ir a resolverla. Sí. Le agradezco su tiempo, señor Tapia. A tus órdenes. Bueno, a ver, yo le quiero... Bueno, primero la noticia del metro. Usted también debe estar muy feliz porque, claro, es un buen anuncio presidencial. Claro, no, Lima creo que ya merecía que se tratara con mucha importancia la necesidad de un metro, porque no puede ser que los limeños pierdan hora y media de ida, hora y media de vuelta. O sea, empiezan a vivir 3 horas menos al día solamente viajando, ¿no? Por alguna razón debe haber tenido la alcaldesa de Lima para no haber estado, ¿no? Claro. Bueno, de repente, como era una iniciativa del gobierno central... No, pero de todas maneras... Pero igual debió estar, claro. Yo también creo. Claro. Bueno, alguna razón habrá tenido. Cuando lo invité para discutir un poco sobre Artemio y sobre la CBR, usted ha traído 2 libros que son importantísimos y que creo que todos los peruanos deberían de leerlo. Uno es el tomo 2, bueno, ¿cuántos tomos son? 9 son. 9, ¿no? Yo he leído completito el Yuyanapac y el Hatun Huillacu. ¿No? Sí, pero es Yuyanapac es la exposición fotográfica, pero claro, que también tiene un correlato, es el resumen de el resumen, exacto. Este es el tomo 2 de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que dicho sea de paso, hay PDFs que circulan en internet, así que todos los jóvenes, todos los peruanos que quieren informarse más, no tienen ningún pretexto porque no lo tienen que comprar, pueden entrar a internet y los que hicieron el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación lo han puesto a disposición de todos. Este tomo 2 habla del proceso, los hechos y las víctimas, y tiene varias páginas dedicadas a Sendero Luminoso. Claro. Y particularmente desde la página 83 a la página 92 está todo el desarrollo que lo hizo Carlos Iván de Gregorio sobre el fundamentalismo del terrorismo, el pensamiento Gonzalo. El pensamiento Gonzalo, exacto. Y este libro, que fue publicado por el Instituto de Estudios Peruanos, que usted acaba de mencionar, Carlos Iván de Gregorio, uno de los hombres que mejor estudió el fenómeno de Sendero Luminoso, junto con el hombre que está frente a mí, que se llama Carlos Tapia. Aquí está Qué difícil es ser Dios. Es una serie de documentos recogidos, obras escogidas, ¿no es cierto? Artículos de él, de Carlos Iván, donde se explica por qué el fenómeno del Sendero Luminoso siempre ha sido un objeto de estudio opaco, elusivo, como que la gente no quiere hablar mucho y no lo entiende, ¿no es cierto? Se le quiere comparar con la FARC, con los Tupamaros de Uruguay, en fin. Por eso el libro se llama Qué difícil es ser Dios, porque de acuerdo a la ideología fundamentalista, subversiva y terrorista de Sendero Luminoso, ellos se creen superiores a nosotros. Exacto. Y ellos son los que en su corporeidad humana reposa un nuevo tipo de pensamiento. Y Abimael es más o menos el Mesías. Claro, él es parte de la mutación de la materia consciente y el más grande marxista, leninista, que sabe ver la realidad como es y no como aparenta ser, que tú y yo vemos la realidad como lo que vemos, pero él ve la realidad de otra manera, en su profundidad, descubriendo las leyes que rigen el desarrollo de la naturaleza, de la sociedad y de los pensamientos de todos nosotros. O sea, por lo menos que de modestia no se muere, ¿no? No, por supuesto, de ególatra menos, ¿no? Yo acabo de entrevistar a Marta Chávez, que bueno, usted sabe que es una representante del fujimorismo, que siempre dice lo que piensa, y le preguntaba por este tema de la inclusión de las conclusiones de la Comisión de la Verdad en los textos escolares. Es una iniciativa del actual gobierno. Ella ha dicho algo que todos los fujimoristas creo han cerrado filas en torno a este pensamiento. Uno es que los comisionados, o sea, ustedes,
eran como más o menos el 90% de izquierda, absolutamente ideologizados, un grupo de amigos que de alguna manera le quiso lavar la cara a Sendero Luminoso. Uno, y dos, que le parecía pésimo el concepto de Partido Comunista Sendero Luminoso del Perú, que ese no era un partido, que ese era una agrupación terrorista. Entonces, lo primero que le quiero preguntar ahora, años después, y después de la caída de Artemio, ¿por qué no le pusieron el movimiento terrorista? ¿Por qué tuvieron que, en todo, a lo largo de todo el informe final de la comisión, por qué dijeron Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso? Ya. Para contestarte las dos cosas, primero lo último. En los documentos del propio ejército peruano, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en los documentos de inteligencia, en los documentos de la Policía Nacional, cuando se habla de esta organización se le califica como PCP-Sendero Luminoso. PCP es Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso. En todos los documentos de la policía y del ejército. Sí. Cuando se habla de los miembros se dice delincuentes terroristas, o sea que los terroristas son las personas, pero la organización la llama Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso. Nosotros avanzamos más y dijimos es una organización terrorista, cosa que ninguna otra comisión de la verdad ha calificado así al grupo subversivo y terrorista en otros países. ¿Y por qué? Porque la estrategia del P Sendero Luminoso era una estrategia de inducir al genocidio. Y una organización que induce al genocidio, induce a que maten a inocentes por tales o cuales razones, porque creen que son la última chupada del mango, por lo que fuera, es una organización terrorista. O sea, su estrategia es terrorista. Los miembros de Sendero Luminoso se les califica como delincuentes terroristas. Pero nosotros lo que hemos hecho en el tomo número 2 es la organización. Okay. ¿No es cierto? Yeah. Entonces hemos utilizado la calificación que la propia Fuerza Armada... O sea, no fue que quisieron lavarle la cara a Sendero Luminoso poniéndole el rótulo de Partido Comunista del Perú. No, yo estoy de acuerdo en que la gente diga las cosas que piensa. Okay. Y en eso yo felicito a Marta Chávez. Pero más me parecería que no solamente se digan las cosas que se piensan, sino que se digan las cosas que son verdaderas. Este caso no es así, ¿no? Somos la única comisión de la verdad en el mundo, que califica como principal violador de los derechos humanos al grupo subversivo terrorista. La única. Entonces, ¿cómo se nos puede acusar a nosotros que estamos haciendo un trabajo para lavarle la cara a Sendero Luminoso? El otro concepto que manejan, porque bueno, hay quienes dicen no hay que hacerle caso a los fujimoristas, pero yo creo que los fujimoristas existen. Es un partido no solamente político. Existen, ¿cómo se llama? Si se le ha ganado la votación en segunda vuelta por 3 puntos. Así es. Entonces, partiendo de eso, claro, creo que no hay que ser intolerante con el pensamiento de este partido político. No. Uno de los puntos que siempre han mencionado, señor Tapia, es el siguiente. Muy bien, en el informe de la CBR está redactado, detallado, analizado todas las violaciones que suceden en el gobierno de Belaunde, de Alan García, en el primer gobierno, y en el gobierno de Alberto Fujimori. Pero, y esa es la duda, lo que ellos piensan, se le lava o se le perdona, lo que sea, a García y a Belaunde, porque aducen ustedes, los comisionados, de que son gobiernos democráticos. Y a Fujimori se le lapida porque aducen que fue un gobierno dictatorial. Entonces, lo que también piensan los fujimoristas es que no a la inclusión de la CBR en los textos escolares, porque el informe final fue un lavacaras de García y de Belaunde y una tumba letal para Fujimori. Bueno, con mucho respeto pues al partido de los fujimoristas, ¿no? Pero quizás los dos más grandes intelectuales que tiene el Perú actual, ¿no? Mario Vargas Llosa y el padre Gustavo Gutiérrez,
han considerado que el informe de la Comisión de la Verdad es trascendental y que debería ser enseñado no solamente en los colegios, sino en las escuelas militares. Entonces, creo que falta de objetividad. ¿No? Es verdad, ningún informe de la Comisión de la Verdad puede rápidamente conseguir el consenso en ningún país del mundo. Siempre hay controversia. Y nosotros mismos reconocemos que no es un informe que no puede ser mejorado, acabado, reinterpretado, en fin, ¿no? Pero creo que sí fue un esfuerzo muy grande que se hizo con cientos de profesionales, ya no recuerdo cuántos, porque tuvimos 12 oficinas descentralizadas, para tratar de reflejar el sentido y la visión que las víctimas tienen sobre el proceso de la violencia, de la lucha contra la subversión terrorista. Las víctimas, no ni el punto de vista de los militares. ¿Sabe por qué? Porque en todos los procesos de conflictos armados internos, de guerra contra la subversión y el terrorismo, desde la época de Sun Tzu, el método es el engaño. Así es. Por eso se hacen las comisiones de la verdad, porque seríamos onzos, entonces, los Argentina, Sudáfrica, Chile, Guatemala, El Salvador, que hacen comisiones de la verdad. ¿Para qué? Mejor recibiríamos el informe oficial de las Fuerzas Armadas, pues. Claro. Y sería de un solo lado. Y otros que recibirían el informe de Abimael Guzmán. Entonces, es obvio que son las partes interesadas en interpretar el fenómeno de una forma válida, pero de acuerdo a su ideología, de acuerdo a su estrategia. Nosotros queríamos interpretar el fenómeno desde el punto de vista de los intereses y de los dolores de las víctimas. Por eso hicimos... ¿Y por qué, si querían interpretar los dolores de las víctimas, siguieron llamándole Partido Comunista del Perú? Porque para los peruanos ese no era un partido, para los peruanos esa era una agrupación terrorista. No, es que en el problema de las víctimas no tiene que ver con la tipificación. Ya, yo digo, pero este titulito que ha despertado siempre tanto escozor, quizás ustedes lo hubieran podido resolver. O sea, entiendo que leyendo los informes de la policía y del ejército, ustedes veían PCP, pero pudieron aclarar, no sé, de repente estoy pecando de ilusa, pero pudieron aclarar en el informe de la CBR que si bien el ejército y las Fuerzas Armadas durante años los han llamado así, para nosotros es un grupo de terroristas. Porque partido que mata y que asesina, partido. No, es que hay partidos democráticos, hay partidos no democráticos, hay partidos terroristas, hay partidos fascistas. ¿Qué cosa es el partido, el social nacionalismo en Alemania? El partido nazi. Un partido nazi. ¿Qué cosa hizo? Mató a 6 millones de judíos en cámaras de gas, ¿no es cierto? Sí. Entonces no se le puede decir Partido Nacional Socialista, sino debería decírsele qué cosa. Hijos de la guayaba. No. El problema de encontrar la verdad no está en los nombres utilizados. Y yo creo que la gente en el Perú no se confunde por el nombre utilizado. Muy bien. ¿Sabe qué? Y mejor, porque cuando pintan las paredes, PCP, Sendero Luminoso, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué lo pintan? ¿Por qué pintan, cómo se llaman los terroristas? PCP, Sendero Luminoso. Con su hoz y el martillo. Y la hoz y el martillo, porque es su símbolo. Y nosotros tenemos que destruir ese símbolo. ¿No es cierto? Tenemos que derrotar ese símbolo. Y ese símbolo se derrota no simplemente por el nombre, sino por descubrir la entraña de lo que contiene. Tanto es su contenido subversivo y terrorista como su caracterización como predisposición al genocidio. Yo creo que ha estado perfectamente calificado, ¿no? Sí, yo también creo. Pero bueno, hay quienes no creen y por eso... Hay que respetar su punto de vista. Y además lo he querido invitar para que usted pueda aclarar mejor, porque ha sido un comisionado. Vamos a ir a una pausa, señor Tapia, y al regresar también vamos a ver qué piensa de la captura de Artemio y de este rumor de que fue el propio Abimael quien conversó con Javier Churliza, que en ese entonces era secretario y representante del ministro Diego García Sayán, sobre la formación de la Comisión de la Verdad. Regresamos después de una pausa.